Cuando vi a mi nieto usando su herramienta de esa manera, no pude evitar pensar en algo que me pasó hace un tiempo, a principios de julio. Me llamo Rosalía, pero todos me llaman Rosa. Soy una mujer bien cuidada, educada y muy cariñosa. Mi cuerpo está bien mantenido, créanlo o no, todavía me ejercito para mantenerme en forma. Soy bastante pequeña, de piel clara, con cabello castaño corto y un busto prominente que siempre me complica encontrar un buen sostén. Siempre me he considerado una mujer respetable, soy contadora y he trabajado en ese campo durante varios años, adquiriendo bastante experiencia. Mi vida es generalmente tranquila y pacífica, y a veces soy un poco tímida, pero con el tiempo, y especialmente gracias a mis interacciones con mi nieto, he empezado a salir de mi caparazón. Su nombre es Esteban, tiene 25 años, es alto, fuerte y bien formado. Cada vez que me siento sola o necesito compañía, él siempre está ahí para mí. Ahora entiendo por qué su madre, la hija de mi difunto esposo, vive en otro estado. Él viene a visitarme de vez en cuando, cada vez pareciendo un poco más audaz que la anterior, con un brillo de picardía en los ojos. Vivo sola en una casa con un patio en las afueras de Ciudad de México, y cuando llegó, recibí a mi nieto con un gran abrazo. Durante el abrazo, sentí sus manos demorarse ligeramente, aunque no lo mencioné. Luego, fue a tomar una ducha y yo volví a mis quehaceres, pensando que podría avanzar un poco en mi trabajo. Pero rápidamente, Esteban me interrumpió llamándome y pidiendo una toalla. Tomé una, subí las escaleras y me acerqué al baño. Cuando llegué a la puerta, lo vi por primera vez de esa manera, completamente al descubierto. Era la primera vez que veía su herramienta, y era cautivador. En ese momento, olvidé dos cosas importantes, estaba allí solo para darle la toalla, y el hecho de que Esteban es mi nieto por afinidad, lo que podría hacer la situación cuestionable. Toqué la puerta y entré. Abuela, no tenías que entrar, no quería que me vieras así, dijo él. Simplemente respondí que lo que es hermoso merece ser visto, y como tu abuela, puedo entrar cuando quiera. Noté que empezaba a sonrojarse, entonces pensé en cómo los hombres de su edad reaccionan a menudo a una mujer como yo en tales situaciones. Estaba segura de que en ese momento Esteban quizás había olvidado que yo era su abuela, aunque no de sangre. Mientras su herramienta empezaba a reaccionar, rápidamente agarró la toalla y se cubrió. Fue entonces cuando me di cuenta de que los próximos días podrían reservar algunas sorpresas. A partir de ese momento, empecé a coquetear sutilmente con mi nieto. En realidad, fue él quien inició las cosas, abrazándome fuerte y dejando que sus manos se demoraran. Él rió y dijo, deja de ser traviesa, Rosa, y sobre todo no le digas a mi mamá, me mortificaría. Reí con él porque disfrutaba esta nueva intimidad. Nunca imaginé que mi nieto y yo sentiríamos algo así el uno por el otro, pero había algo emocionante en ello que me subía a la cabeza. Luego salí del baño y volví a preparar nuestra comida. Comimos y nos fuimos a dormir como si nada hubiera pasado, y mantuve mi promesa de no hablar de ello de nuevo, pero en el fondo de mi mente ya estaba formando un plan. Al día siguiente por la mañana, Esteban se despertó y decidí jugar una pequeña broma que había visto en algunas de esas películas para adultos. Fingí estar atascada en la lavadora y empecé a llamarlo una y otra vez sin parar, mientras permanecía atascada en la máquina. Escuché la voz de Esteban detrás de mí, un poco alarmado, ¿qué pasa, abuela? ¿Qué te ocurre? No dejas de llamarme. Ayuda a tu abuela, muchacho, dije bromeando. Estoy atascada en la lavadora, así que ten cuidado al sacarme de aquí. Lo escuché murmurar en voz baja, mira lo que esta mujer me hace. ¿Cómo se supone que mantenga el control con ella provocándome así? Debía pensar que no lo había oído con mi cabeza dentro de la lavadora, pero yo estaba pendiente de esas palabras. Se acercó e intentó sacarme, pero en el proceso no podía evitar rozarme. Su toque me hacía estremecer. Ayúdame, cariño, no me dejes así, dije manteniendo un tono ligero pero sugerente. Abuela, estoy tratando de ayudar,
pero parecía tener problemas con sus palabras y podía sentir su vacilación. ¿Puedo decirte algo?, preguntó con voz ligeramente temblorosa. Por supuesto, cariño, respondí calmadamente, aunque sentía la tensión creciendo en mí. Podía decir que se preparaba para compartir algo, un sentimiento o una confesión que aún no había sido revelada. Se detuvo como si buscara las palabras correctas. No podría quedarme aquí mucho tiempo sintiéndome tímido y frustrado. Si fueras un hombre, entenderías lo que siento. Fingiendo inocencia, lo miré por encima del hombro con una expresión interrogativa. ¿Qué pasa, Esteban? ¿Estás bien?, pregunté con un tono de ingenuidad. Esteban sacudió la cabeza y suspiró resignado. No es eso, abuela, dijo luchando por poner sus sentimientos en palabras. Es verte así, bueno, digamos que hace difícil pensar con claridad. Si sigo, podría terminar haciendo algo que no sé si te gustaría. El peso de su confesión flotaba en el aire, y podía sentir el conflicto interno que combatía. El mirada en sus ojos era una mezcla de incomodidad, tentación y tensión mientras parecía luchar con sus propias emociones. Disfrutaba el thrill del momento, prolongando este juego un poco más. Viéndolo debatirse, decidí adoptar una aproximación más suave, fingiendo no entender. No sé de qué hablas, Esteban. Solo sácame una vez más. Creo que esta vez puedo liberarme. Aún convencido de que estaba realmente atascada, intentó ayudarme una vez más con fuerza renovada. Esta vez, me dejé ir fácilmente, como si sus esfuerzos finalmente hubieran funcionado. La satisfacción en su rostro mostraba claramente que se sentía como el héroe de la situación, sin darse cuenta de que yo había orquestado toda esta escena desde el principio. Sin embargo, al mirarme, noté un cambio en su lenguaje corporal. Estaba visiblemente tratando de reprimir una mezcla de excitación y vergüenza, incierto de cómo reaccionar a la situación. La tensión no dicha entre nosotros persistía, ambos conscientes de que algo fundamental había cambiado, aunque ninguno quería admitirlo abiertamente. El thrill de nuestro pequeño juego flotaba en el aire, un lazo invisible entre nosotros que no dejaba de fortalecerse con cada palabra, cada mirada. Cuando se levantó rápidamente, casi automáticamente, anunciando que iba a tomar una ducha, podía decir que trataba de escapar del bochorno del momento, quizás para calmarse. Parecía confundido por lo que pasaba, mientras que yo me sentía completamente en control. ¿Y te acuerdas cuando dije que podía entrar al baño cuando quisiera? Lo decía en serio. Desde el principio tenía un plan, cada movimiento que hacía era calculado. El momento ideal se acercaba, y todo lo que tenía que hacer era esperar el instante perfecto para actuar. Tan pronto como entró al baño, la oportunidad se presentó. Mi corazón latía más rápido, no de nervios, sino de adrenalina. Al acercarme a la puerta, escuché un sonido particular, casi rítmico, aunque era difícil identificarlo al principio. Sonaba un poco como aplausos suaves. La curiosidad me invadió, sin pensarlo mucho, me incliné para mirar por el ojo de la cerradura. Ahí fue cuando vi lo que pasaba adentro. Solo inconsciente de mi presencia, Esteban estaba en un momento íntimo, concentrándose enteramente en sí mismo. Admito que me tomó por sorpresa, pero despertó en mí algo que nunca había sentido antes, una ola de curiosidad y excitación completamente nueva. Ahí me quedé cautivada mientras el tiempo parecía ralentizarse. Él no tenía idea de que yo estaba allí, mirando con una mezcla de asombro y fascinación. De repente, vi que estaba a punto de terminar, y en un impulso, giré la manija y abrí la puerta, interrumpiéndolo abruptamente. Su shock fue inmediato. Esteban, ¿qué estás haciendo? Me has asustado de muerte, exclamó tratando de recuperar la compostura. Pero yo me mantuve calmada y serena, como si nada inusual hubiera ocurrido. ¿No te dije que entraría al baño cuando quisiera?, respondí con confianza. Bueno, decidí que era el momento perfecto para mi ducha, y quiero tomarla ahora. ¿Puedo? Parpadeó, aún procesando la información,
luego respondió con una sonrisa ligeramente nerviosa: «Adelante, abuela, pero solo para que sepas, no soy responsable de lo que podría pasar». Sonreí viéndolo tratar de mantener el control y decidí empujar un poco más, dejando entender que comprendía más de lo que pensaba. «Oh, ¿y qué quieres decir con eso, Esteban? ¿Hablas de tu herramienta?». Lancé una mirada hacia abajo, donde aún intentaba ocultar lo que acababa de pasar. «No hay razón para esconderlo, vi lo que hacías». Su rostro se volvió de un rojo profundo, y se quedó en silencio, claramente sin palabras. Sabía que no esperaba esta reacción de mi parte. No era mi intención hacerlo sentir incómodo, pero la sorpresa de mi franqueza lo había desestabilizado. Después de un momento de silencio, murmuró: «Me dejaste así, es tu culpa». Crucé su mirada, sintiendo la intensidad del momento, y respondí: «Entonces, ¿fue mi culpa? Déjame arreglarlo ahora». La atención en el aire era innegable, algo inesperado y eléctrico. Sin pensar más, me incliné y lo besé bajo el chorro de agua de la ducha que caía sobre nosotros, intensificando la proximidad y la conexión en ese momento. Era la primera vez que actuaba de manera tan impulsiva, dejándome llevar por algo completamente fuera de lo común, especialmente con mi nieto por afinidad, alguien que nunca pensé que estaría tan cerca de esta forma. Al principio me sorprendí a mí misma por mis acciones, pero a medida que pasaban los minutos, me di cuenta de que disfrutaba enormemente cada contacto. Cada movimiento parecía despertar algo nuevo en mí, como si lo que pasaba fuera a la vez travieso e irresistible. La realidad golpeaba a la puerta, pero en ese momento, todo lo que importaba era lo que hacíamos juntos bajo la ducha, con el agua fluyendo como para tratar de enfriar el fuego que se encendía en mí. Me miró con una sonrisa torcida, mezclando sorpresa y un toque de malicia. «Eres realmente traviesa, ¿verdad? Me provocaste a propósito, ¿no?». Su voz estaba llena tanto de acusación como de comprensión, como si hubiera entendido que todo lo que había pasado hasta ahora había sido planeado por mí. «Solo te estaba probando, cariño», respondí con una sonrisa pícara. «Y felicitaciones, lo hiciste con brillo». En ese momento, no había más barreras entre nosotros. El juego estaba claro, y la tensión que existía antes se había transformado en un deseo compartido puro. Sabíamos que esto no debería pasar, pero era imposible detenerse. En esa pequeña baño, con el agua fluyendo, compartimos nuestro primer momento verdaderamente íntimo. Era intenso, surrealista, casi como si estuviéramos en un mundo diferente donde nada más importaba. Cada contacto, cada movimiento estaba cargado de un sentido de urgencia que nunca había sentido antes. El tiempo parecía detenerse mientras explorábamos cada parte de nosotros mismos, llevados por una ola de adrenalina y conexión. Cuando finalmente terminó, me sentía completamente relajada pero aún llena de energía de todo lo que acababa de pasar. Aproximadamente 30 minutos después, salí del baño, aún sintiendo los efectos de nuestro momento juntos. Mi respiración era pesada y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. El recuerdo de lo que habíamos hecho resonaba en mi mente, y la mezcla de satisfacción y anticipación por lo que podría aún desarrollarse me llenaba de excitación. Caminé hacia la sala, donde sabía que no tardaría en unírseme. Había algo en el aire, una electricidad entre nosotros incluso separados por diferentes habitaciones. Me senté en el sofá, aún húmeda de la ducha, esperando, sabiendo que no pasaría mucho antes de que fuéramos atraídos de nuevo por ese deseo innegable. Antes de continuar con este relato real de infidelidad, no olviden suscribirse al canal y dejar un like. Mientras estaba allí, los minutos pasaban lentamente y reflexionaba sobre todo lo que había pasado. ¿Cambiaría esto las cosas entre nosotros? Lo que ocurrió era solo el comienzo de algo más grande que quizás no pudiera controlar. Una cosa era cierta, esa tarde lo había cambiado todo. No había vuelta atrás. Estábamos conectados de una manera completamente diferente, y algo me decía que pronto nos encontraríamos atraídos de nuevo por el fuego que se había encendido entre nosotros. Cuando regresó, no se sentó solo a mi lado,
se acercó lo suficiente para que pudiera sentir su aliento. La atmósfera parecía aún más picante esta vez, y su curiosidad era evidente. Esteban me miró directamente, como si estuviera hipnotizado. Mi rostro empezó a calentarse, la vergüenza invadiéndome. Se estaba volviendo común que me mirara de esa manera, y la intensidad de su mirada me dejaba incierta sobre cómo responder. Intenté ocultar mi vergüenza, pero él lo notó, rompiendo el hielo con una risa. Me sentí aliviada y me uní a él, la tensión disolviéndose y transformándose en algo más ligero, casi humorístico. Era increíble ver cuán rápido las cosas podían cambiar entre nosotros, pasando de algo tenso a una risa compartida. Luego, de repente, Esteban se inclinó y empezó a frotarse suavemente contra mis hombros, como si fuera la cosa más natural del mundo. Estaba tan tomada por sorpresa que no dije nada. Él rió mientras lo hacía, sus palabras ligeras pero llenas de afecto: abuela, eres increíble. Amo cada detalle de ti. A pesar de su tono juguetón, la sinceridad de esas palabras me tomó desprevenida, y pude sentir su afecto genuino radiando. En verdad, me admiraba de una manera que nunca imaginé, y eso me conmovió profundamente. Cuando dijo que me veía hermosa, que amaba cada detalle de mí, supe que no era solo una broma. Veía realmente algo en mí que no había visto en mucho tiempo, y eso me llenó de una alegría que no podía describir del todo. Tal vez era simplemente el hecho de que me sentía importante de nuevo, tal vez era el amor incondicional que mostraba tan abiertamente. Sin saber cómo reaccionar, simplemente sonreí tímidamente, esas palabras tocándome más de lo que había previsto. Me sonrojé, sintiéndome tan avergonzada que no podía ocultarlo. Mi querido Esteban me dejaba sin palabras, sin saber qué decir. Sin embargo, había una ternura en el momento que me hacía sonreír. Mientras empezaba a asimilar todo, Esteban se inclinó y me dio un suave beso en la mejilla. Era un gesto simple, pero llevaba tanta afecto que sentí calidez en mi pecho, una buena sensación que no había vivido en mucho tiempo. En ese pequeño acto, parecía mostrarme cuánto me amaba y cuánto se preocupaba por mí. Decidí dejar que el momento siguiera su curso, permitiendo a mi Esteban expresar su afecto a su manera, sin preocuparme por lo correcto o lo incorrecto. Después de todo, confiaba en él con todo mi corazón. Él era mi nieto, y sabía que un lazo verdadero nos unía. Entonces, ¿qué quieres que haga la abuela?, pregunté con una sonrisa liberada de mis preocupaciones. Me miró y dijo: es tu decisión. Entramos juntos al baño una vez más, y esta vez todo parecía aún más intenso que antes. El agua caliente fluía sobre nosotros, fortaleciendo cada sensación. Sin una palabra, estábamos en sintonía, cada uno entendiendo lo que el otro quería. El baño se volvió mucho más íntimo, mucho más profundo, como si el calor del agua y la sensación de estar cerca intensificara todo. Más tarde esa noche, ocurrió de nuevo. Nos encontramos en una fantasía tácita, intercambiando miradas y toques delicados que decían volúmenes. Y al día siguiente, y el siguiente, continuó durante toda esa semana. El tiempo parecía detenerse, cada toque, cada beso más eléctrico que el anterior. Me di cuenta de que estaba viviendo la mejor semana de mis últimos 30 años, como si una parte de mí estuviera viva de nuevo. Mi nieto por afinidad había despertado algo en mí, mostrándome cuánto quedaba por disfrutar en la vida. A los 65 años, me sentía más viva que nunca. Decidí que quería abrazar todo lo que la vida y mi cuerpo aún tenían para ofrecer. Quería sentir, vivir, ser sin vergüenza de quién soy. Después de todo, la vida no tiene edad para empezar a vivir realmente. Ahora que me he redescubierto, siento un irresistible deseo de salir más a menudo, conocer gente y disfrutar de la vida con quien quiera que quiera estar a mi lado. No me importan los juicios de los demás. Poseo mi cuerpo y mi vida, y voy a disfrutar cada momento de ello. Estas experiencias recientes han sido una completa redescubierta, cada instante trayendo un nuevo sentido de libertad. Ya no temo lo que la gente pueda pensar,
las opiniones de los demás no definen quién soy. Quien quiera unirse a mí en este viaje es bienvenido, porque estoy lista para abrazar todo lo que la vida aún puede ofrecer sin límites. Estos momentos que he compartido son solo el comienzo, y estoy segura de que hay más tiempo por venir. Si te gustó mi historia, suscríbete a mi canal y deja un like. Estaría encantada de compartir más contigo. Pero justo cuando pensaba que todo estaba en calma, Esteban me miró con ojos llenos de un secreto no dicho, susurrando, ¿y si mamá se entera? ¿Qué pasará entonces? Mi corazón se aceleró, no por miedo, sino por la promesa de más aventuras prohibidas. Podríamos mantener este lazo oculto, o el deseo nos traicionaría. Solo el tiempo lo dirá.